En 1976 realizaba yo esta travesía en circunstancias muy distintas. En aquel entonces, el roque que se encuentra a mis espaldas era utilizado por la Marina en maniobras militares. Fruto del informe que se realizó ese año, la Marina y las autoridades comprendieron el valor naturalístico que tienen estos pedazos de tierra anclados en el mar. Hoy son espacios protegidos. El presente capítulo de Parques de Canarias lo vamos a dedicar al Parque Natural del Archipiélago Chinijo. Islote y mar, refugio de vida. En un extremo de Canarias, al norte de la isla de Lanzarote, se extiende el llamado archipiélago Chinijo. Chinijos es la forma cariñosa de llamar a los niños pequeños en las Canarias orientales. Estos islotes, en número de 5, son producto de erupciones volcánicas antiguas e independientes, pero que parten todas del mismo zócalo geológico de la isla de Lanzarote. Es decir, que están todos unidos bajo el mar, a una profundidad nunca superior a los 200 metros. La Graciosa se encuentra a solo 1 kilómetro de distancia de Lanzarote, y es el más extenso de todos ellos, con 27 kilómetros cuadrados de superficie. La Graciosa fue poblada hace poco más de un siglo, en 1876, cuando se intentó instalar en Caleta del Sebo una factoría de pescado. La población originaria, constituida por 7 familias, se ha transformado hoy en unas 500 personas. El agua recogida en aljibes escasea en la isla y los cultivos son prácticamente inexistentes, pero el mar compensa estas penurias con una generosa abundancia. La actividad principal y casi exclusiva de sus habitantes ha sido siempre la pesca, tanto en las aguas litorales como en el vecino banco canario-sahariano. Años de dedicación y entrega a la mar les ha valido a los gracioseros el calificativo de caballeros pescadores. Hasta hace un par de décadas, las mujeres de la Graciosa iban a Lanzarote a vender pescado y comprar verduras, y luego, tras una penosa caminata, tenían que hacer señales desde las playas para que sus maridos vinieran a recogerlas. Hoy las comunicaciones marítimas han mejorado considerablemente, pero no todo cambio es siempre para mejor. En la Graciosa se han querido instalar un puerto de guerra, una terminal petrolera, un teleférico, un gran complejo turístico y otros proyectos por el estilo. Cualquiera de estos cambios tendría seguramente influencias dramáticas en el entorno y en la población. La isla viene recibiendo cada vez más visitantes procedentes de Lanzarote y una cierta actividad turística ha comenzado a implantarse. Pedro Barba, por ejemplo, era antes un poblado usado solo en tiempo vacacional. Ahora es un incipiente destino turístico que aún conserva su excepcional calidad. De momento la situación es llevadera, pero empieza a preocupar. Si el flujo de visitantes se incrementa sin el debido control, el archipiélago Chinijo dejará de hacer honor al título de este capítulo, Islote y mar, refugio de vida, pero también de pescadores. Las incertidumbres sobre el destino de estos islotes se despejaron en 1987 y reafirmaron en 1995 con su declaración como parque natural.
Se trata de un parque realmente peculiar, pues si el hombre está ligado al mar, también lo están muchas de las especies singulares que en él habitan. Por ello es el primer parque marítimo terrestre que se establece en Canarias. Este parque comprende los islotes, el mar litoral que le rodea y una importante porción de Lanzarote. Entre mar y tierra abarca casi 400 kilómetros cuadrados, o sea, más grande que la isla de La Gomera. Antes de comenzar el recorrido por los islotes, hay que hacer una parada obligada en Famara, ese gigantesco farallón que se levanta en el extremo noroccidental de Lanzarote. Famara es parte del macizo más antiguo de la isla, con 12 o 15 millones de años de edad. Está formado por el apilamiento de multitud de basaltos tabulares que han quedado cortados a tajo por la erosión. El desnivel es de unos 500 metros. Además de constituir el telón de fondo del paisaje que enmarca a los islotes, las laderas de Famara son un centro genético de flora de primerísima magnitud. En apenas un 6% de la superficie de la isla se preserva el 75% de su flora endémica. Efectivamente, en Famara se concentran 230 especies vegetales, entre las que destacan 15 endemismos locales y 43 canarios, todo un récord. Los endemismos más interesantes crecen en los andenes donde han escapado al diente de las cabras y de los burros, de los que todavía quedan algunos ejemplares cimarrones deambulando por Famara. Algunas especies son de aspecto modesto, como este chaparro que muestra sus flores y frutos carnosos. Otras, como la pardilla de porte rastrero, la delicada pelotilla que crece entre los resquicios de las rocas, o el magnífico vejeque de Lanzarote, son de una belleza indiscutible y han tenido buena aceptación en jardinería. En las faldas de Famara, al pie del farallón, cambia la cubierta vegetal. Allí encontramos plantas propias de los tabaibales, empezando por la propia tabaiba, que en Lanzarote se conoce por higuerilla, quizás porque suelta látex, al igual que las higueras. La tabaiba es pariente del cardón. Sus frutos son estas bolitas o tricocas, y sus flores son muy modestas. Más llamativas son las flores de la lavándula, que crece aquí con profusión a pesar de ser un pasto excelente. Las siemprevivas son también vistosas. Los pétalos de sus flores son blancos, y lo que perdura y justifica el nombre de siempreviva son los cálices azulados, que también parecen pétalos. Más próximo al mar, en la llanura arcillosa que se extiende al pie de Famara, el contenido en sal del suelo es muy alto, y crecen plantas como la brusca, propias de saladares. Y hablando de sal, al pie de Famara se extiende la que fue probablemente la primera salina que se construyó en Canarias a raíz de la conquista. Esta salina llegó a producir 500.000 kilogramos al año, cuando el boom salinero de los años 20 y dio soporte a la industria conservera y de salazón de pescado, tan florecientes antes de la introducción de los frigoríficos industriales. La salina del río, que así se llama, está abandonada en la actualidad y solo se aprovecha marginalmente. Siempre compensa echar un vistazo a estas invenciones del hombre, que dejan hacer a los procesos naturales con resultados no exentos de belleza. El color rosado del agua se debe a la bacteriorrubina, pigmento rojo que contienen determinadas bacterias especializadas en vivir en esta sopa de salmuera. La salina y lo que queda de sus estructuras tienen valor histórico para Canarias y también han de ser conservados. Además, en los restos del antiguo Salón de la Sal encontramos señales de una historia aún más antigua,
la que no vieron los ojos humanos. Estos fósiles marinos son de la era cuaternaria. Las salinas son también lugares de interés para las aves limícolas, y esta no nos defrauda. El chorlito patinegro está alarmado por nuestra presencia, pues hace poco que sus huevos han eclosionado. Buscar el pollo es como buscar una aguja en un pajar. Su camuflaje es excelente, pues en ello le va la vida. En los cantiles de Famara y bajo la influencia de la maresía crecen las horchillas, unos líquenes de los que se extrae un colorante que tiñe la seda y la lana de púrpura o violeta, el color de reyes y obispos. El aprovechamiento de la horchilla fue un buen negocio hasta el siglo XIX, en el que se inventaron los colorantes químicos. Peces, sal o líquenes. Una vez repasadas las maneras en las que el hombre ha aprovechado los recursos naturales en este entorno, vamos a iniciar nuestro recorrido por los islotes para ver cómo lo hacen a su vez los demás seres vivos. Comenzamos por el Roque del Este, la ruina desbaratada de un cono volcánico que se encuentra totalmente aislado, a 11 kilómetros de la costa de Lanzarote. El Roque, con sus 84 metros de altura, es un excelente oteadero para el halcón de Eleonor, o aleta, como se le conoce localmente. Esta rapaz es normalmente insectívora, pero en época de cría preda sobre los pájaros que hacen su ruta migratoria pasando por estos islotes. Las aletas llegan en mayo, procedentes de África y Madagascar, y crían aquí hasta octubre. En el parque se han censado unas 60 parejas. Para observar otra ave de presa nos trasladamos a la isla de Alegranza, situada a 10 kilómetros al norte de La Graciosa. Allí viven 3 parejas de guinchos, una majestuosa ave de 1,5 metros de envergadura, especializada en la captura de peces. Por eso se la conoce también como águila pescadora. Para pescar, vuela a media altura y cuando localiza un pez se lanza sobre él con las patas extendidas, sumergiendo todo el cuerpo si hiciera falta. Los guinchos hacen sus nidos en lugares inaccesibles de los acantilados, y allí sacan adelante de 2 a 3 pollos, dependiendo de la abundancia de alimentos de cada año. Alegranza está constituida por un grupo de volcanes, una gigantesca caldera de más de 1 kilómetro de diámetro y sus campos de lava. Hoy es el mayor islote deshabitado de Canarias, con 12 kilómetros cuadrados de superficie, casi el tamaño del Parque Nacional del Teide. En 1950 vivían aquí todavía 13 personas, manteniéndose del agua que recogían en un aljibe, de la pesca, pequeños cultivos y de queso. Hoy quedan solo estas ruinas, aprovechadas por otros habitantes más espartanos que el hombre. Las cabras fueron eliminadas por el daño que causaban a la vegetación, que en esta isla es de tipo subdesértico, con muchas aulagas y espinos. Abundan también las plantas rastreras, como el cosco, cuyas semillas se empleaban para hacer gofio en tiempos de hambruna. Lo que no se han podido eliminar de la isla son los conejos. Estos roedores fueron introducidos en todas las Canarias a raíz misma de la conquista y sirvieron de alimento a los primeros colonos, llegándose al extremo de que a los lanzaroteños se les conoce por el gentilicio de conejeros. Si bien los conejos castigan la vegetación, ellos sirven, a su vez, de alimento a las grandes aves carroñeras, cuyas poblaciones han mermado en toda Canarias, en consonancia con la progresiva desaparición de ganado en libertad.
En el parque viven 5 parejas de guirre, cuyos nidos son prácticamente inexpugnables y hay que recurrir a cuerdas para acceder a ellos. Allí encontramos a 2 pollos rodeados de todo tipo de desechos y carne putrefacta. Lo que no mata engorda, y estos pollos llegarán a pesar más de 2 kilos cuando sean adultos. Además de carroña, su dieta se compone de insectos, caracoles y lagartos. Nada de esto falta en los islotes. Este caracol variegado es